Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Cálculo numérico y errores en el análisis numérico, ¿sí? Esto corresponde a la unidad número 1 de la materia, ¿sí? Vamos a ver qué es, en primer lugar, como la materia se llama cálculo numérico, sería muy interesante que podamos conceptualizar qué es el cálculo numérico para entrar a ver cómo se relaciona el cálculo numérico con los errores en ingeniería. ¿Qué tienen que ver los errores en ingeniería con la representación de los números en el ordenador? Y si es posible o no es posible cuantificar los errores, ¿sí? Bien, veamos qué es el cálculo numérico. El cálculo numérico también se denomina o se conoce con el nombre de análisis numérico. Es una rama de la matemática, y esta rama se encarga principalmente de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de una solución a un problema, ¿sí? Entonces, de acá, lo interesante sería estas palabras, ¿sí? Fíjense, aproximar sería un término importante, ¿sí? Y diseñar algoritmos, ¿sí? Ustedes, ustedes han visto en alguna materia anterior el diseño de algoritmos, ¿no es cierto? ¿O vieron alguna materia que les permite a ustedes entender qué es un algoritmo y diseñar un algoritmo? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? En todas las carreras, ¿no? En ingeniería en minas, en ingeniería informática seguro, y en licenciatura de sistemas seguros, ¿sí? Y acá es la respuesta de por qué me enseñaron a diseñar un algoritmo. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería en minas, ¿sí? Levanten la mano los que son usando la herramienta de acá. ¿Quiénes son de ingeniería en minas? Quiero contar cuántos son. Tenemos 1, 2, ¿sí? 5, 7, tenemos 8 estudiantes conectados, ¿sí? Tenemos bastantes más, ¿sí? Acá es como que les iría respondiendo por qué no enseñaron esto, digamos. En esta materia, ustedes van a necesitar utilizar todo lo que aprendieron respecto a la creación de algoritmos, ¿sí? Para poder solucionar un problema mediante la aproximación, ¿sí? La idea fundamental es que ustedes van a tener algunos problemas que típicamente les resolvían aplicando física y matemática, y que de alguna manera no la van a poder, con lo que ya han visto anteriormente, no la van a poder resolver por diferentes motivos, ¿sí? No van a poder obtener una solución exacta, y entonces, como todo ingeniero y todo licenciado, ¿sí? Al cual se le pide que realice o brinde una solución, ustedes no se pueden quedar simplemente con el hecho de que no tengo un modelo matemático que resuelva estos problemas de manera analítica, entonces no es posible resolver el problema, ¿no? Ustedes siempre van a tener la posibilidad de que, si no pueden resolver el problema de manera analítica, lo van a poder aproximar a través de las técnicas del cálculo numérico. Y estas técnicas de cálculo numérico, en el fondo, ya vamos a ver con más detalle, simplemente significa crear algoritmos que trabajan con operaciones algebraicas, ¿sí? Que van obteniendo aproximaciones, ¿sí? A la solución. Entonces, en eso consiste básicamente la materia, ¿sí? Y por ese motivo es que previo a esta materia ustedes tienen que haber visto análisis matemático, ¿sí? En algunos casos algo de álgebra, y también el diseño de algoritmos, ¿sí? Lo interesante de esto es que toda la aplicación la vamos a hacer en un ordenador, ¿sí? Vamos a utilizar una herramienta de cálculo científico que es Scilab, y dentro de Scilab ustedes van a implementar los algoritmos, ¿sí? No se asusten demasiado tampoco, porque digamos que todos estos métodos numéricos, los básicos,
ya están diseñados, ya existen, no es que ustedes los tienen que armar, sino que ya existen, ustedes los tienen que simplemente utilizar, y en general lo que van a hacer es analizar los resultados, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a utilizar el cálculo numérico? Bueno, ustedes saben, como ingenieros, que ustedes estudian un fenómeno de la naturaleza que genera un problema al cual tienen que darle una solución. Entonces, ese fenómeno de la naturaleza, ustedes lo analizan, ¿sí? Y generan modelos físicos tanto del problema como de la solución. Y esos modelos físicos, a su vez, se abstraen a través de ecuaciones matemáticas. Por eso dicen que la matemática resuelve todo, digamos, ¿no? Entonces, estas ecuaciones matemáticas, ¿sí?, nos permitirían a nosotros desarrollar una solución a un problema, ¿sí? Ahora, lo que puede suceder con esto es que la solución que nos plantea el modelo matemático puede ser impracticable, o también puede resultar que ninguno de los modelos físicos que después los traducimos a ecuaciones matemáticas nos puedan o satisfagan la solución, ¿sí? Es decir, podemos obtener un modelo que sea tan complejo que en definitiva es impracticable, o podemos obtener o llegar a la conclusión de que no poseemos un modelo matemático que resuelva el problema. ¿Se entiende? Les puede pasar eso. Recuerden que ustedes hasta ahora han visto técnicas, ¿sí?, de todo tipo. Seguramente han visto funciones, derivadas, integrales, ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales, ¿sí?, que son todas técnicas de modelado matemático, ¿sí? Entonces, si ustedes a un problema lo modelan matemáticamente, la idea es que ese modelo resuelve el problema. Bueno, puede resultar que el problema es tan complejo o tiene tantas variables, o la naturaleza misma del problema, ¿sí?, provoque que no haya un modelo matemático lo suficientemente ajustable, ¿sí?, a la solución que nosotros necesitamos, o directamente que no exista, o el modelo que generamos es tan complejo que en la práctica resulta imposible de utilizar, ¿sí? Cuando cualquiera de estas dos situaciones se presenta, lo que nos queda por hacer a nosotros como ingenieros y licenciados simplemente es realizar una simulación numérica. Es decir, nosotros vamos a modelar una simulación basada en la aplicación de operaciones matemáticas que de alguna manera nos va a dar información para ir tendiendo a cuál va a ser la solución, ¿sí? Es decir, una aproximación a la solución. ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy planteando, estimados estudiantes? ¿Se entiende? Sí, profe, se Sí. entendió. Sí, profe. Buenísimo. Muchas gracias. Bien, entonces, otro concepto de método de cálculo numérico es aquel que dice que es el estudio de los métodos numéricos que permiten obtener una solución aproximada y en ocasiones exactas del problema considerado, ¿sí? Fíjense que hasta ahí es muy similar a la definición anterior, solo que lo que agrega, ¿cuál es la palabra que agrega? Hasta ahí donde leí. ¿Cuál es la palabra que agrega con respecto a la definición anterior? Ahora puede ser exacta. También, bueno, la aproximación puede ser exacta en algunos casos, pero alguna palabra que aparece aquí hasta donde leí, que no aparece en la definición anterior, ¿sí? Si vemos la definición anterior, fíjense que dice lo siguiente. A ver, Darío, ¿estás, Darío? Darío Acosta, ¿estás? Sí, profe. A ver, ¿podés volver a leer la definición que se ve en pantalla?
También denominado análisis numérico, es la rama de la matemática encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. Bien. Profe, se lo puede tomar como si fuera una aplicación de la matemática también, ¿no? Sí, es una rama de la matemática. A ver, ahora, ¿estás Agustín Alejo? Profe, acá podría ser que tiene un número finito de operaciones lógicas, la diferencia del Sí, concepto de pero millón. fíjate que estamos hablando hasta del problema, estamos hablando de lo que hemos leído, estoy hablando hasta aquí, mira, hasta ahí. ¿Qué palabra nueva aparece? ¿Estudia, profe? En la anterior también decía que estudia, es la rama de la matemática. Método numérico. Métodos numéricos. Métodos numéricos. Esa es la palabra, ¿sí? Estudia los métodos numéricos que permite obtener la solución aproximada. ¿Sí? Este es un concepto similar al anterior, pero acá ya nos dice que la forma de resolver o la forma de realizar la solución aproximada es a través de métodos numéricos. ¿Sí? O sea, este concepto me gusta mucho porque introduce la palabra métodos numéricos. ¿Sí? Y luego, sí dice que, bueno, ¿cómo lo va a utilizar esos métodos numéricos? Bueno, realizando un conjunto finito de operaciones lógicas y algebraicas. Y eso es el concepto de algoritmo, ¿sí? El conjunto de pasos finitos para realizar una acción es un concepto de algoritmo, ¿sí? Entonces, fíjense que esquemáticamente, si lo queremos representar, ¿sí? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Bueno, nosotros habíamos dicho que podíamos obtener un modelo matemático para solucionar un problema, pero que si ese modelo matemático era impracticable o era inexacto, ¿sí? O inexistente, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es simplemente aplicar un método numérico para generar una solución numérica, ¿sí? ¿Por qué se va a llamar método numérico y por qué se va a llamar solución numérica? Porque este tipo de algoritmo, también podríamos llamarlo algoritmo numérico, solamente va a trabajar sobre números y operaciones algebraicas, operaciones relacionales y operaciones lógicas sobre números. ¿Se entiende? Ustedes saben que los algoritmos se pueden aplicar a lo que sea. Si yo quisiera, podría armar un algoritmo que represente toda mi actividad que consiste, sobre lo que consiste tener que, por ejemplo, despertarme y prepararme para ir a la facultad. Podría definir un conjunto de pasos que sería básicamente un algoritmo. Pero no son ese tipo de algoritmos lo que vamos a utilizar en los métodos numéricos, sino que van a ser algoritmos que van a trabajar con números, realizando operaciones algebraicas, operaciones lógicas y operaciones relacionales. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, se entiende. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Qué características importantes vamos a tener en cuenta? Es que justamente todo método numérico va a ser un algoritmo numérico, ¿sí? Y además vamos a ver un poco más concretamente qué es formalmente un método numérico. Fíjense, dice que el método numérico es una sucesión de operaciones matemáticas utilizadas para encontrar una solución numérica aproximada a un problema determinado. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver o a explicar en la diapositiva anterior. ¿Estás, Silvina? ¿Silvina estás? Silvina Alancay. ¿Estás? Bien, no está. Aldo González, ¿estás? Sí, profe. ¿Podés leer las otras dos líneas? El resultado posee un error aceptable en términos de la precisión y la exactitud que posee. Ajá. ¿Y la otra?
La sucesión hace referencia a que el método es iterativo y converge o no a la solución. Bien. ¿Qué quiere decir? Como el método numérico va a dar una solución aproximada, nosotros tenemos que determinar de alguna manera si la solución aproximada es aceptable o no. Vamos a estudiar que la aceptación o no de la efectividad o eficiencia o eficiencia de ese método lo vamos a establecer en términos de precisión y exactitud. Es decir, vamos a determinar de alguna manera si vamos a aceptar la aproximación que devuelve el método numérico, o en pocas palabras, si sirve o no nos sirve la solución que nos devuelve. Y eso lo vamos a hacer en términos de precisión y exactitud. Eso mismo vamos a ver hoy. Y por otro lado, el método numérico quiere decir que nosotros, de alguna manera, con ese algoritmo, vamos a ir obteniendo varias aproximaciones, y se va a suponer que cada una de esas aproximaciones, ¿sí? Cada una de esas aproximaciones va a ir, en el mejor de los casos, tendiendo a la solución. Esquemáticamente significaría esto, estimados estudiantes. Fíjense, se ve acá que hay se ve que acá, donde estoy por hacer un círculo, dice X sub I. Sí, profe. Sí. Sí, se ve. Chiquitito. Supongamos que nosotros tenemos que obtener el valor de una función, ¿sí? Y no conocemos la forma de la función, ¿sí? Porque nosotros normalmente, ¿cómo haríamos? Bueno, si nosotros queremos queremos obtener el valor de la función en un valor X, simplemente le ponemos a X, le asignamos un valor, lo hacemos operar en esa función y obtenemos el resultado, ¿sí o no? Eso sería lo que nosotros obtendríamos, ¿sí o no? O lo que haríamos. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe, pero Sí, profe. ¿cuál es la función, digamos? Es el tema, y si la función no la conocemos, ¿qué vamos a hacer? No podríamos calcularla, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos esa situación acá, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea el método numérico? Bueno, yo no conozco propiamente dicho la función, pero de alguna manera tengo cierto conjunto de datos. Por ejemplo, no sé, tengo una tabla, por ejemplo, supongamos que yo tengo una tabla de la que se sabe que para tal X tenemos como resultado tal Y. ¿Cómo obtenemos estos datos si no tenemos la función? Y bueno, podremos haber hecho alguna medición experimental, ¿sí? Hemos tomado datos y tenemos que para tal valor de entrada tenemos tal valor de salida. Eso a lo mejor podemos tener. Entonces, el método plantea que en virtud a uno de estos datos, por ejemplo, un X sub I cualquiera, de lo que está acá, ¿sí? Lo vamos a llamar dato inicial o X sub 0, le vamos a aplicar un método numérico que es un algoritmo, que lo que va a hacer es que X sub I, ¿sí? Bueno, perdón, acá lo voy a poner de este lado, mejor así lo hacemos más despacio, que lo voy a borrar, ¿sí? ¿Sí? Volvemos de nuevo acá. Cuando nosotros a X sub I le aplicamos este cálculo de aproximación, que sería nuestro algoritmo numérico, nos va a devolver un nuevo valor, al cual vamos a llamar X sub I más 1. Y entonces, con X sub I, que era el valor inicial, y el X sub I más 1, que sería el nuevo valor generado, nosotros lo que estamos obteniendo con X sub I más 1 es una aproximación a la solución. O sea, esta es una aproximación, ¿sí? Que puede ser la solución o puede no ser la solución. ¿Se entiende eso? Es decir, con X sub I
que es un dato de inicio, un dato de entrada. Con la aplicación del método numérico obtenemos una salida. ¿Sí? El famoso esquema entrada, proceso, salida, que han visto cuando trabajaban con algoritmos, ¿no es cierto? Para una entrada le aplicamos un proceso y se genera una salida. La entrada sería el x sub i, la salida sería x sub i más 1. ¿Se entiende? Y el algoritmo sería el proceso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De alguna manera tenemos que determinar si esta aproximación es aceptable o no es aceptable. ¿Se entiende eso? Para determinar si esa aproximación que hemos tenido es razonablemente aceptable. ¿Se entiende eso, chicos? ¿O lo digo de otra manera? Profe, yo no entendí por qué x y más 1. Porque x sub i más 1 lo que representa, a ver, nosotros tenemos, como acá dice la palabra sucesión, nosotros lo que vamos a tener siempre en todo proceso, ustedes tengan en cuenta que para poder generar una solución, ustedes tienen que tener datos de entrada. Sin datos ustedes no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero es que con un dato de entrada que sería x sub 0, que sería un valor inicial, a cual este valor inicial le vamos a decir que es la solución, ¿sí? Una propuesta de solución. Este x sub 0 es el que genera la función tanto, el valor tanto. Y no, es como que si eligiéramos un valor inicial, también llamado muchas veces semilla. ¿Se entiende? La idea es que este valor que estamos utilizando, en la mayoría de los casos, no va a ser la solución, pero es un dato que poseemos, ¿sí? O podemos, si no lo poseemos al dato, lo podemos tomar como un valor inicial. Cuando nosotros hacemos uso de esto que se llama cálculo de aproximación, nos va a devolver otro valor x. A ese otro valor x, normalmente, le vamos a poner como que es el valor x sub 1. ¿Para qué hacemos esto? Y para que no tengamos que definir una variable para x, que se llame A, esta se llame B, la siguiente que obtengamos se llame C, la siguiente que obtengamos se llame D. Simplemente, en términos matemáticos, son dos variables diferentes, este es x sub 0 y este es x sub 1. ¿Sí? Por eso se le pone valores de índice. Este va a ser el valor x sub 0 y este va a ser el valor x sub 1. Si lo queremos representar en notación matemática, este sería nuestro x sub i, en vez de poner 0, va a ser nuestro x sub i, y el valor que se genere va a ser x sub i más 1. ¿Se entiende? Si el x sub i es x sub 0, el siguiente va a ser x sub 1. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, ahora sí entendí, gracias. La idea central es que yo con un valor de entrada, que vamos a llamar x sub i, cuando yo aplique el algoritmo de aproximación, voy a obtener un nuevo valor que se supone que es mejor que el anterior. ¿Sí? Se acerca más a la solución que la anterior. ¿Se entiende? Porque nosotros habíamos dicho que en el ejemplo teníamos, voy a tomar el mismo ejemplo, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos una tabla de valores x e y, de alguna manera yo tenía que para 0 me devuelve 1, ¿sí? Y estamos buscando cuál es la función que devuelve el 1, ¿sí? Sabemos que con 0 tiene que volver 1. Y tomamos un valor cercano a este, x0, y lo vamos aplicando a este valor x igual a 0, le vamos aplicando el algoritmo, y entonces vamos operando para que de alguna manera nos vaya acercando al 1. Cuando obtengamos el 1, hemos obtenido la función que nos devuelve que para x igual a 0 nos devuelve 1. Eso se puede hacer, ¿sí? La idea en este ejemplo sería esa. La idea es,
yo tengo un valor de entrada, realizo una operación de aproximación, me devuelve un valor de salida que se supone que es mejor que el anterior. Ese se supone lo tenemos que realmente confirmar, ¿sí? Entonces, para poder confirmar si la aproximación es mejor, nosotros vamos a utilizar el dato anterior, es decir, el dato de entrada, junto con el dato de salida, y vamos a preguntar bajo algún criterio si la aproximación que hemos obtenido, es decir, si x sub i más 1 es correcto, aceptable, y si es correcto, vamos a devolver ese valor. Es decir, aplicando el método numérico sobre el dato de entrada, obtuvimos un dato de salida, y ese dato de salida es aceptable. Ahora, si no es aceptable, fíjense qué es lo que vamos a hacer con esta flecha que estoy haciendo acá. Estoy convirtiendo a x, estoy haciendo una asignación. X sub i ahora va a ser igual a x sub i más 1, es decir, el dato nuevo que generé, ahora lo voy a convertir como dato de entrada para que vuelva a aplicar de nuevo el mismo método. ¿Se entiende eso, chicos? Cuando la solución que yo obtengo aproximada no satisface mi criterio de aceptación, yo lo que hago es que esa salida que había generado sea lo que alimenta o sea el dato de entrada para volver a aplicar el método numérico. ¿Se entiende eso? ¿Eso vendría a ser la iteración, profe? Exactamente, es una iteración, ¿sí? Eso es lo que les decía. Eso es lo que yo les decía de que el método numérico es iterativo. Es decir, este proceso, todo este proceso, que ahora lo voy a marcar con todo este proceso que está acá, lo marco con un recuadro naranja, es iterativo, ¿sí? Porque se va a volver a ejecutar. ¿Cuántas veces? Y todas las veces que yo defina, hasta que en algún momento diga que la solución que obtengo, la salida que obtengo es aceptable. Es decir, de alguna manera yo estoy diciendo que el error que estoy cometiendo es aceptable y por eso entonces lo voy a utilizar como salida. ¿Se entiende? Esa es la idea del método numérico. ¿Se entendió o lo explico de otra manera? Sí se entendió, profe. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Con toda confianza, ¿no? De los... Profe, una pregunta. Sí, Pablo. Con respecto a que dice y converge, quiere decir, y existe o no una solución, algo así quiere decir. Y converge, cuando dice Esa parte. converge, en términos criollo, sería que se va tendiendo a la solución, se va acercando a la solución. Pero también cuando nosotros aplicamos el método numérico, a lo mejor el resultado, el x sub i más 1, a lo mejor cada vez se va alejando más de la solución. Entonces nosotros en algún momento vamos a tener un criterio para decir, la verdad, estamos aplicando este método y en lugar de acercarnos a la solución, nos estamos alejando más. ¿Sí? Entonces en lugar de converger, se está divergiendo, o sea, se está alejando de la solución. Nosotros, según cómo vayamos analizando los diferentes resultados que vamos obteniendo, podemos en algún momento llegar a darnos cuenta o tener un criterio que nos diga la verdad, si nos estamos acercando a la solución, la verdad, nos estamos alejando de la solución. ¿Se entiende? Por eso ahí dice que la sucesión, es decir, los diferentes x sub i que vamos generando, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, se supone que cada uno de ellos, si converge, cada vez es más cercano a la solución. Pero si no, cada vez se aleja más de la solución. ¿Sí? Lo ideal sería que no oscile, ¿sí? Que nuestro método no haga que en algunos casos se acerque y en otros casos se aleje. ¿Sí? Porque si estamos en un proceso de oscilación, nuestro método numérico nunca nos va a dar una solución aproximada buena. Pero eso también lo vamos a poder determinar cuando vamos analizando los resultados. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Entonces, fíjense que este esquema es simplemente una referencia de todo lo que está escrito. El método numérico es simplemente una sucesión de operaciones matemáticas, ¿sí? Para la cual nosotros vamos a necesitar un dato de entrada, que se supone que es una aproximación inicial a la solución, y luego de que nosotros aplicamos un conjunto de veces el método numérico, esperamos que el método converja a la solución. Esta aplicación sucesiva del mismo método hace referencia a que el método en sí mismo es iterativo, es decir, que se vuelve a llamar a sí mismo, es iterativo, ¿sí? Por lo tanto, en esquema general, por ahora no nos está interesando cómo va a ser la forma del cálculo, va a depender del tipo de problema matemático que queramos resolver, y tampoco tenemos definido cómo va a ser el criterio de aceptación o rechazo del valor de salida que hemos tenido. Eso también lo vamos a ver, ¿sí? Dependiendo del método que nosotros utilicemos, el método de aceptación y rechazo puede variar. Y seguramente, dependiendo de la naturaleza del problema que nosotros queremos resolver, el cálculo de aproximación, es decir, el método numérico, es diferente. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, si nosotros estamos buscando, queremos resolver un problema de integración, ustedes ya saben cómo hacerlo con lo que han visto en análisis matemático. Ahora, si resulta que la función de integración no existe, o es impracticable, o es muy compleja para que ustedes lo puedan utilizar, o es tan compleja que, por ejemplo, para desarrollarla en términos de eficiencia, a lo mejor demore mucho en devolver la solución, ¿ustedes qué es lo que harían? Y bueno, no puede utilizar integración de manera analítica, como lo venimos resolviendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar integración numérica. Vamos a ver algunos de los métodos de integración numérica, vamos a alimentar los datos de entrada y vamos a obtener el dato de salida, ¿sí? ¿Cómo será el método de integración numérica? Ya existen varios métodos de integración numérica. Nosotros simplemente los tenemos que utilizar. ¿Y qué vamos a definir nosotros? Cuando aceptamos la salida y cuando la rechazamos la salida. Y acá tenemos que tener un equilibrio en el método de aceptación, ¿sí? Porque si nos ponemos muy... eso ahí es un tema de aceptar, definir cuándo el error va a ser aceptable. Sí, porque si nosotros queremos exactitud plena, el método numérico también puede a lo mejor demorar muchísimo en darnos la solución exacta. Y en algunos casos quizás nunca nos dé la solución exacta o la más precisa tampoco. ¿Se entiende? Entonces en algún momento nosotros tenemos que definir algún criterio para decir cuándo para la iteración y cuándo ese resultado es aceptable. Mucho de eso va a consistir lo que vamos a ver en la materia. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? Digan no, por lo menos, ¿no? O sí, que si no hay, para que yo sepa. Profe, Sí, Nahuel. Nahuem. mi pregunta era cómo nosotros podemos saber si esa aproximación es válida. Eso es lo que vamos a ver. Eso vamos a ver a medida que vayamos viendo cada uno de los métodos numéricos para cada una de las técnicas que vamos a utilizar. Vamos a ir viendo cómo en cada uno se define la aceptación o rechazo. Así que eso lo vamos a ver. ¿Sí? Generalmente, lo que vamos a hacer es definir, tratar de aproximar también cuál es el error que estamos cometiendo, y si ese error es menor que un parámetro que nosotros, digamos como en términos de porcentaje, cuál es el porcentaje de error que vamos a cometer,
Si es menor que ese error de porcentaje, lo vamos a aceptar. Pero en general lo vamos a trabajar de esa manera, pero lo vamos a ver en detalle cuando entremos a cada uno de los métodos numéricos. Sí. ¿Alguien más estaba por hacer una consulta? Profe, el valor al que se aproxima, usted daba el ejemplo hace rato de una función y decía que tenemos los valores de x y queríamos saber, y también había los valores de y, ¿al valor al que se aproxima es a ese variable y más o menos? No, lo que nosotros vamos haciendo es, ya a veces se llama, es un ejemplo de interpolación. Con la interpolación, nosotros en general, si no tenemos la función, pero necesitamos saber nuevos valores de la función para un x que cualquiera, utilizamos la interpolación. Es decir, normalmente nosotros, por ejemplo, podríamos tener algo así. No sé, una tabla con 100x y 100y. ¿Sí? Y tenemos un valor de x para un y y un valor de x para un y. ¿Sí? Pero no conocemos la función y necesito saber el valor de la función para este x, un nuevo x que no está. Bueno, podemos utilizar la función, la interpolación para aproximar el valor de este valor de y, teniendo en cuenta cuáles son nuestros x existentes y cuáles son nuestros y existentes. Pero también la interpolación en algunas circunstancias, con estos datos de entrada y con estos datos de salida de la tabla, podemos obtener la forma de la función. ¿Sí? Cualquiera sea el objetivo que nosotros utilicemos con la interpolación, ya sea para tratar de conocer los valores de y, para un valor de x que no está en la tabla, o con tratar de conocer cuál sería la función que gobierna a esta tabla, ¿sí? Sí o sí nosotros vamos a necesitar datos de entrada, en este caso representada por lo x o y, y vamos a ir obteniendo aproximaciones. Eso siempre va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, pero como les digo, lo vamos a ver en detalle. En interpolación vamos a ver como 5 o 6 técnicas diferentes. Así que va a ser interesante. Pero lo más importante en esquema general de los métodos numéricos es que funcionan todos más o menos de la misma manera. ¿Sí? Todos funcionan de la misma manera. ¿Qué significa que funcionan de la misma manera? Que vamos a tomar datos de entrada, vamos a aplicar un método que genera una aproximación y después tenemos que evaluar si esa aproximación es aceptable o no. ¿Se entiende? Así funcionan todos los métodos numéricos. Tenemos métodos numéricos para obtener funciones o valores de funciones si la función es conocida. Tenemos métodos numéricos para integrar, para realizar integración. Tenemos métodos numéricos para trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos métodos numéricos para hallar las raíces de una función, si la función es desconocida, por ejemplo. Tenemos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, cuando no la podemos resolver de manera analítica. Esa es la idea de la aplicación que vamos a realizar en la materia. Por eso vamos a utilizar algoritmos numéricos. Digamos que la regla sería si lo podés resolver de manera analítica, ¿sí? Resolverlo de manera analítica. Si no lo podés resolver de manera analítica, utiliza método numérico. ¿Se entiende? Esa sería la idea. Y si existe el método analítico y aplico también el método numérico, si en términos de eficiencia es más rápido o eficiente el método numérico, y bueno, opta por usar el método numérico en lugar del método analítico. Esa sería la otra cuestión. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Entonces sería como la regresión cuadrática para encontrar la función a partir de una tabla, o también las distintas series para encontrar una función, la integración de una función.
pero esas técnicas son Más o analíticas. menos alguna de las aplicaciones. Sí, pero son analíticas eso, ¿eh? Son métodos analíticos para obtener valores intermedios que significan algo, ¿sí? O sea, lo que nosotros vamos a ver son métodos en sí mismos como otra forma de obtener soluciones que ya sabemos que se resolvían aplicando algunas de las técnicas que ya han visto, digamos. ¿Se entiende? Por ejemplo, la técnica de interpolación, ¿sí? Puede ser una aproximación para la regresión, pero es una aproximación muy mala, ¿sí? O sea, ya vamos a ver, vamos a entrar un poco a ver todo lo que vos estás comentando, porque hay una unidad que también se llama aproximación, y vamos a ver, por ejemplo, cómo se utilizan los métodos de aproximación, digamos, interesantes. Probablemente algunos de estos métodos también, que vamos a ver en la materia, quizás lo usaron en alguna materia de sus carreras, ¿sí? Para obtener alguna solución, y nunca le dijeron que era un método numérico, ¿sí? O sea, eso también puede ser que ya pase, ya no, en años anteriores, ya no habían dicho que, sobre todo la gente de ingeniería de minas, que esto ya lo habíamos aplicado, el profesor nos lo había dado como un cálculo que realizábamos para obtener esto, y ahora vemos que en realidad es un método numérico. Bueno, porque tienen muchos usos, tienen los métodos numéricos. Por ejemplo, para la gente de informática, vieron que está muy de moda el tema del machine learning, o el tema de la ciencia de datos, ¿sí o no? No sé si sabían que está muy de moda eso, digamos. Entonces, la técnica de aprendizaje, ¿sí? Del machine learning o de la ciencia de datos, es toda una técnica que te dice, bueno, hacer esto, pero, por ejemplo, al final de cuentas siempre se reduce a que, por ejemplo, una neurona artificial o un módulo de un cálculo dentro de lo que se utilizan, se ve como una pequeña caja negra que entra un dato y obtiene un resultado. Y si ustedes lo ven, adentro probablemente, o sea, toda la maquinaria, digamos, que se arma, todo el diseño que se arma para que aplicar inteligencia, digamos, artificial, en este caso, por ejemplo, para machine learning, ¿sí? Al final siempre va a haber al dentro alguna pequeña caja negra que realiza una operación, y muy probablemente esa pequeña operación que genera esta salida es un método numérico, ¿sí? El año pasado me decían, el ingeniero que ya se recibió, el ingeniero Pablo Ramos, me decía, nosotros hicimos todo esto, hemos aplicado ciencia de datos, ¿sí? Para hacer minería de texto, profe. Para hacer minería de texto. Y nos hemos dado cuenta que hemos utilizado tal técnica, profe. Y hemos descargado una librería de Python que aplica esa técnica. Y después hemos entrado a la documentación de esa biblioteca. Y hemos visto que tal función que hemos aplicado, cuyo objetivo simplemente era detectar si en la minería de texto, el objetivo era detectar si el documento que yo presenté en un congreso está plagiado o no está plagiado de otro documento que realizó otro autor, ¿sí? Eso es lo que buscaban ellos. Y ellos hicieron mucha programación, mucho diseño, y en algún momento utilizaron bibliotecas de Python, porque ya existe biblioteca de Python que lo pueden utilizar, digamos. No es la idea que ustedes hagan todo de cero. Y cuando se pusieron a ver la documentación, una función que utilizaban, ¿sí? Para obtener un valor ponderado, cuando vieron la documentación de esa función internamente, simplemente era
una ecuación de derivación numérica. O sea, aplicaban un método numérico para obtener la derivada de manera numérica. Entonces, en definitiva, en muchos casos, ustedes van a utilizar métodos numéricos y ni siquiera se van a dar cuenta que están utilizando métodos numéricos, sobre todo cuando utilizan herramientas, o sea, de cálculo científico. Porque bueno, como les digo, los métodos numéricos, el algoritmo numérico ya existe, ya están armados, eso no lo van a cambiar. A lo mejor si quieren pueden dedicarse en el futuro a armar nuevos tipos de métodos numéricos. Pero si no, en general ustedes lo van a utilizar. Y en general, si utilizan una herramienta científica, ya tiene incorporada el método numérico y ustedes lo van a utilizar y simplemente van a analizar los resultados. ¿Se entiende? Y lo mismo sucede para cualquier tipo de aplicación que hagan. En el tema de, volviendo al informático, lo anterior era un ejemplo de informática. En el tema informático, por ejemplo, todo lo que es la manipulación de imágenes, ¿sí? Por atrás simplemente son métodos numéricos aplicados para dar efectos de cualquier tipo a la imagen, ¿sí? Puede ser reconstrucción de imágenes, puede ser los mismos zoom, los mismos acercamientos, alejamiento de imágenes, la búsqueda de patrones, que sería dentro de una imagen, que sería una técnica del Machine Learning. Por atrás también utilizan métodos numéricos, en alguna instancia, ¿sí? Que no se lo va a ver, porque ya no, el ingeniero que aplica el Machine Learning no se queda en esos detalles, pero en el fondo siguen utilizando métodos numéricos, ¿sí? Alguna técnica de método numérico. Y, por ejemplo, para la gente de minas, ¿sí? Los ingenieros de minas, todo lo que tenga que ver con simulaciones, ¿sí? Cálculo de estructuras, armar los bandenes, o la simulación de explosión, en las herramientas que ya utilizan ustedes para hacer esos cálculos como soporte, en el fondo por atrás seguramente algún método numérico está aplicando. ¿Se entiende? O sea, es muy ampliamente usado el método numérico, y de hecho, los métodos numéricos se volvieron particularmente muy útil desde la aparición de la computadora, de los lenguajes de programación, y cuando las computadoras se volvieron cada vez más poderosas, ¿sí? Algo muy interesante que sucede por ejemplo, con los sistemas de ecuaciones lineales, ustedes deben haber visto, por ejemplo, para resolver ecuaciones lineales, ¿qué deben haber visto? ¿Qué técnicas han visto de resolución de sistemas de ecuaciones? ¿Qué técnicas vieron? Analítica. El método de sustitución, el de Kramer. La regla de Kramer, ¿sí? El método de Gauss-Jordan, ¿sí o no? Algo como eso, seguramente. Y ¿qué les decían ustedes cuando aplicaban esas técnicas? ¿Con cuántas variables podían trabajar? Hasta 3 variables. 3 variables, porque si utilizaban una variable, el método se volvía Indeterminado o creo que sin solución, bro. Se volvía no indeterminado, muy complejo de resolver con esa técnica, ¿sí? Y ustedes saben que en realidad cualquier sistema, o cualquier sistema que ustedes quieran simular, en realidad va a tener muchísimas variables, ¿sí o no? ¿O piensan que cualquier sistema medianamente complejo va a trabajar con 3 variables? ¿Qué piensan ustedes? ¿Trabajarán con muchas variables o trabajarán con pocas variables? No, con muchas. Muchísimas variables. Entonces, durante mucho tiempo, la resolución de problemas modelados como sistemas de ecuaciones lineales o sistemas de ecuaciones, como que fue dejado de lado por la complejidad que significaba realizarlo de manera manual, ¿sí?
porque se volvía muy complejo, ¿sí? Y entonces incrementaba la posibilidad de que cometan errores humanos, ¿sí? Y además incrementaban la posibilidad de que cometan errores de procesamiento, es decir, al hacer cálculos siempre en algún momento podrían llegar a hacer un redondeo o un truncamiento, y ustedes saben que cuando hacen el redondeo o truncamiento lo que están haciendo es introducir error, porque ya no es el valor exacto, sino que es un valor aproximado, ¿sí o no? Cuando hacen truncamiento o redondeo. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que al final, en el mejor de los casos, después de consumir mucho tiempo en las operaciones que significaban aplicar un sistema de ecuaciones, en definitiva, lo que generaba era, consumía mucho tiempo, y además no tenías exactamente la posibilidad de decir si el cálculo era correcto o no. Por eso surgieron los métodos numéricos. Pero los métodos numéricos también fueron, para sistemas de ecuaciones lineales, también fueron dejados de lado. ¿Por qué? Porque también requerían un conjunto de operaciones que, en definitiva, también consumían tiempo. Con la aparición de las computadoras, ¿sí? Y las computadoras eficientes, ustedes pueden crear algoritmos que representen este sistema de ecuaciones con cientos de variables, utilizando métodos numéricos, y dejar que sea la computadora la que se encargue, después de la aplicación de algoritmo numérico, que te devuelva el resultado. Por eso es que cada vez, durante un tiempo hubo un boom muy grande con el tema de los simuladores. Detrás de los simuladores siempre hay sistemas de ecuaciones que van dando valores a diferentes variables y van generando salidas. ¿Se entiende? Y detrás de ese simulador está la aplicación de técnicas de métodos numéricos. Es el único caso en el cual los sistemas de ecuaciones lineales numéricos, los sistemas de ecuaciones usando métodos numéricos, son más eficientes que los métodos analíticos. Es uno de los casos donde se nota claramente que los métodos numéricos es mucho mejor que aplicar los métodos analíticos. ¿Sí? Es muy interesante. Y eso fue gracias a la aparición de las computadoras, porque directamente vos programás el algoritmo y dejás que sea la computadora la que realice los cálculos. ¿Sí? Y te ocupás de otra cosa, como simplemente ver cuál es el error que se comete cuando usás programas, digamos. Porque bueno, cuando usás algoritmos, computadoras, también se generan errores. O sea que siempre van a encontrar uso de los métodos numéricos cuando ustedes quieran resolver algún problema dentro de su rama particular, dentro de la rama de ingeniería en informática y dentro de la rama de ingeniería de la minera, y bueno, y también en la aplicación de sistemas empresariales, como sería el caso de los licenciados en sistemas, ¿sí? Es decir, siempre van a poder aplicar métodos numéricos. En muchos casos directamente se utilizan paquetes de soporte, ya están internamente utilizándolos, ¿sí? Pero ustedes, como son arquitectos, ¿sí?, de soluciones, ustedes tienen que conocer estas técnicas para poder en algún momento, si lo requieren, aplicarlas. Bien, ¿se entiende eso, chicos? Yo creo que me estoy demorando mucho acá. Vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a ver el tema del error, ¿sí? Bueno, como estamos asumiendo que vamos a usar métodos numéricos, los métodos numéricos son aproximaciones, lo primero que tenemos que también asumir es que cuando apliquemos un método numérico, de por sí, vamos a cometer error. El objetivo va a ser entonces que minimicemos la propagación del error, ¿sí? ¿Por qué va a haber minimizar la propagación del error? Porque como los métodos numéricos son iterativos, si en alguna iteración nosotros cometemos un error, ese error
se va a ir propagando en las siguientes iteraciones. Y es muy probable que también el error que cometamos en la siguiente iteración, el error que hemos cometido en una iteración, provoque un mayor error en la siguiente iteración. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de diseñar métodos numéricos cuyo objetivo sea que minimice la propagación del error. A eso lo vamos a llamar error heredado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Por otro lado, también deberíamos conocer cuáles son las fuentes de error que podemos cometer para, en algunos casos, eliminar ese error, y en el otro caso, al igual que dijimos con el ítem anterior, minimizar el efecto del error. Por ejemplo, si nosotros creamos operaciones, algoritmos numéricos, con operaciones que son muy largas, ¿sí? y que constantemente generan redondeos o truncamientos, ¿sí? Vamos a cometer error. Pero también ustedes saben que muchas operaciones matemáticas o algoritmos numéricos, ¿sí? Se pueden reescribir de otra forma para que obtengamos el mismo valor, pero con menos operaciones, o al hacer reescrito de otra manera, minimizar el error de redondeo o de truncamiento que vamos a obtener. ¿Sí? Eso lo deben saber, digamos, o si no lo saben, ahora lo van a conocer, digamos, de que ustedes pueden reescribir una operación, una operación algebraica, ¿sí? De otra manera, con el objetivo de que, por ejemplo, minimicen la cantidad de operaciones y también limiten resultados que puedan generar valores reales que luego tengan que ser redondeados o truncados. ¿Se entiende? O no por nada, muchas veces cuando ustedes realizaban ecuaciones y tenían que resolver alguna ecuación o algo, ¿sí? Les decían que traten de mantener la ecuación sin introducir valores hasta el final, cosa que todas las simplificaciones que ustedes hagan, ¿sí? Las realicen en términos de variable, y luego recién al último, cuando ya quede la ecuación final, recién introduzcan los valores para que realicen los cálculos. ¿Sí o no? Lo deben haber hecho, digamos. ¿No hicieron eso? Sobre todo en primer año. Sí, profe. En física, por ejemplo. Esa parte, En técnica digital, profe. ¿sí? Esa parte para los informáticos, sobre todo, es muy importante, porque ustedes cuando apliquen técnica de ciencia de datos y de aprendizaje inteligente, o técnica de inteligencia artificial que vayan a aplicar, y me quedo con, siempre hago referencia a esas dos ramas, porque digamos son las que en este momento son boom, ¿para qué se requiere un ingeniero informático? Ya no se requiere tanto ingeniero informático para que sean administradores de base de datos, o para que desarrollen aplicaciones full stack, o algo por el estilo. Que de eso hay mucho, y hay mucho trabajo. Pero para un ingeniero informático, por ejemplo, mejor pagado, y quizás con mayor satisfacción, está que vos te dediques a crear servicios que tengan que ver con ciencia de datos o técnica de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Eso se busca mucho más. Y siempre lo que ustedes diseñen, alguien lo tiene que programar, y ustedes pueden haber programado una buena técnica de ciencia que aplique estas técnicas, pero que en definitiva sean muy ineficientes en términos de cuánto demora en realizarlo, o cuánto tarda en dar un resultado. Siempre tenemos que minimizar los tiempos de respuesta para que traten de ser los resultados lo más eficientes y eficaces posible.
Entonces, mucho de esto tiene que ver con que hay una rama dentro de lo que es el desarrollo de algoritmos, que es justamente obtener los mismos resultados con el menor tiempo de procesamiento o cómputo y con la mayor rapidez posible, digamos. De hecho, por eso hay una rama muy interesante que en términos universitarios cada vez se está volviendo más fuerte, que es el tema de la programación competitiva, ¿sí? No es solamente que hagan programación, sino que tienen que ver con la eficiencia de los algoritmos, que eso sí es algo que los ingenieros y los licenciados tienen que, pues, es un campo que tienen que conocer, digamos, ¿sí? Por eso les decía que algo que tienen que trabajar es eso, digamos. Y en definitiva, cuando lo trabajamos dentro de los métodos numéricos, el objetivo ahí va a ser para minimizar el error que podamos trabajar o podamos generar. Es decir, a operaciones largas, convertirlas en usuanálogos de operaciones cortas. Otra cosa que tienen que hacer es que, y esto es muy importante, es que como los métodos numéricos los van a ejecutar en un ordenador, los ordenadores, ¿sí?, tienen limitaciones para procesar información, ¿sí? Tienen muchas limitaciones. Y eso le voy a pedir que lo vean en el apunte, porque como nos hemos extendido un poco, no lo vamos a poder desarrollar ahora, pero en el apunte está muy bien desarrollado. Como referencia, simplemente decirles que el procesador, ¿sí?, solamente puede operar variables, ¿sí?, con un cierto rango de valores, ¿sí? A esa variable con cierto rango de valores se lo conoce como palabra, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren representar un número en esa palabra, ¿sí?, significa que esa variable internamente es como si estuviera conformada por un conjunto de casilleros que representan ceros y unos, y que ese conjunto de ceros y unos es lo que después si usamos un sistema de conversión entre sistemas, podemos pasarlo de binario a decimal, pero en definitiva acá tendríamos un valor, un número. Y ustedes saben que esta cantidad de casilleros me va a representar entonces una limitación para decir cuál es el mínimo valor que puedo representar en este casillero para una variable, y cuál es el máximo valor que puedo representar en estos casilleros para una variable. Vuelvo a repetir, esto se llama palabra, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un valor acá, en esta palabra, que es el valor máximo, y le sumo un valor de otra variable, no importa el valor que sea, pero como le estoy sumando un valor a esta palabra, ¿cómo hago para almacenar el nuevo valor resultado si ya llegué al máximo o ya llegué al mínimo? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Lo puedo representar? Y no lo voy a poder representar, digamos, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es, bueno, los procesadores tienen un conjunto de técnicas adentro, que lo que van haciendo es, bueno, van representando el valor, y en muchas situaciones lo que va haciendo es aproximar el valor, o en general va aplicando técnicas de redondeo, ¿sí?, para poder lograr que la palabra almacene un valor, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si usamos un ordenador, de por sí lo que vamos a hacer es cometer error de redondeo, ¿sí? Y nosotros tenemos que minimizar el error de redondeo. ¿Para qué? Porque no va a ser un problema de que el método numérico es ineficiente. El problema va a ser que el método numérico dentro de nuestro ordenador nos va a estar devolviendo algo impreciso por las limitaciones del ordenador. ¿Se entiende? Ese va a ser el problema. Entonces nosotros tenemos que minimizar los errores que se cometen por usar ordenador también.
que básicamente van a ser errores de redondeo y errores de truncamiento en algunos casos. Y este conjunto de errores lo vamos a llamar error de procesamiento, ¿sí? ¿En dónde se va a notar mucho eso? Si bien está en el apunte, fíjense que se va a notar mucho cuando queremos operar valores muy grandes con valores muy pequeños. Tenemos que tratar de minimizar una operación conjunta entre un valor muy grande y un valor muy pequeño, porque eso va a generar un error de este tipo, ¿sí? O donde vamos a necesitar redondeos. Bueno, eso también está en los apuntes, lo invito a que lo vean, pero básicamente nosotros lo que vamos a tratar de tener que hacer es evitar tener en cuenta cuáles son las limitaciones del ordenador para que no metamos un método numérico que sea afectado mucho por estas limitaciones. Y también tenemos que evitar simplificaciones ideales, es decir, generar un error de modelo. Ustedes saben que básicamente ustedes tienen que brindar una solución para algo, y sería como volver a la diapositiva donde hablábamos que teníamos la naturaleza, generábamos un modelo físico y después lo representábamos en una ecuación matemática. El modelo ideal sería que nosotros tratemos de representar lo más fiel posible, ¿sí?, el modelo real, digo, el fenómeno real en un modelo físico. ¿Sí? Nosotros no tenemos que representar exactamente el fenómeno real en un modelo físico. Nosotros tenemos que realizar una abstracción, es decir, tomar lo relevante, lo importante, y eso representarlo en un modelo físico. ¿Para qué? Para que ese modelo físico no sea sumamente complejo, o por lo menos minimizar la complejidad con cosas que no son importantes, ¿sí? Muchas veces por querer expresar un modelo totalmente real, lo que hacemos es cometer un error de modelado, y eso cuando después lo pasamos a la programación, y bueno, estamos arrastrando el error del modelo, ¿sí? Entonces eso también tenemos que evitar, ¿sí? Y por otro lado, también obviamente tenemos que hacer una revisión de los errores que podamos cometer nosotros como humanos, o sea, revisar lo que estamos modelando para detectar si no hemos cometido o introducido un error sin querer, ¿sí? Al conjunto de errores de modelo y errores humanos lo vamos a llamar error inherente, que quiere decir que una vez que lo hemos cometido, ya no depende del método numérico, sino que es algo que se ha introducido, digamos, ¿sí? Esos son errores inherentes. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, vamos a entrar un poco más en detalle, ¿sí? Como nosotros vamos a tener que tratar de que el error que cometamos sea lo aceptable, tenemos que definir qué términos vamos a utilizar, ¿sí? Bajo qué términos vamos a aceptar un error. Bueno, los dos términos que vamos a utilizar para determinar si un error es aceptable o no, van a ser la exactitud y la precisión, ¿sí? La exactitud y la precisión. La precisión tiene que ver con que si nosotros relacionamos diferentes aproximaciones, va a ser más preciso cuando todas estas aproximaciones están más cercanas a las otras, ¿sí? Mientras que vamos a decir que va a ser impreciso si resulta que todas las aproximaciones que nosotros vamos más teniendo son todas como que no están correlacionadas y por lo tanto están alejadas una de otra. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de diferentes aproximaciones y podríamos decir que estas aproximaciones son precisas. ¿Por qué? Porque todas estas aproximaciones están cercanas unas de otras. Es decir, el resultado que nos va dando va siendo preciso.
En cambio, en estas son imprecisos. ¿Por qué? Y porque tenemos un montón de resultados donde cada una de estas son aproximaciones y no hay como una tendencia que me indique a ver para dónde estamos yendo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Yo no lo entendí, ¿podría volver a repetirlo, no? Disculpe, en la gráfica. Sí, sí. En la gráfica nosotros tenemos un conjunto de puntos. Asumamos que estos puntos son aproximaciones. Son aproximaciones de nuestro método numérico. ¿Sí? Nosotros podríamos decir que la precisión tiene que ver con una relación entre los resultados de esas diferentes aproximaciones. Si esas aproximaciones en conjunto son cada vez son cercanas, o sea, están relacionadas, ¿sí? Como que van tendiendo hacia un lugar en conjunto, podemos decir que nuestro método numérico es preciso. Pero si nuestras diferentes aproximaciones, por la circunstancia que sea, están muy dispersas unas de otras, ¿sí? Podemos decir que nuestro método numérico es impreciso. Y eso es independiente de si en definitiva nos estamos acercando o no al resultado real, ¿no? En este ejemplo, fíjense que supongamos que nuestro resultado real en realidad está acá en el centro. Este centro y este centro. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Bueno, nuestras aproximaciones son precisas, pero ¿están cercanas o están alejadas? En este caso, ¿están cercanas o están alejadas de lo que tendría que ser el resultado real? ¿Se están aproximando al resultado real o no? No. No. Y no, porque fíjense que aparentemente el resultado de la aproximación está tendiendo a un valor que seguramente está por acá. Pero ese valor que está por ahí no es el resultado real, es decir, no sería el resultado real si lo hubiéramos resuelto de manera analítica. ¿Sí? Entonces, no nos alcanza con la precisión, pero es importante la precisión, porque la precisión nos va a estudiar cómo se correlacionan las diferentes aproximaciones y nos va a dar la idea. Si tenemos resultados muy dispersos, quiere decir que el método no está dando por lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? A pesar de que fíjense que en este caso, una de las aproximaciones pegó en el centro, pero como nosotros tenemos que estudiar el conjunto de aproximaciones, no podemos determinar, nunca vamos a poder determinar si alguna de ellas dio o no dio en el centro. Y no nos sirve. ¿Se entiende? En cambio acá, nosotros sabemos que somos precisos y por algún otro estudio que vayamos a saber, o utilizar, perdón, vamos a poder determinar, está bien, todos estos resultados fueron precisos, pero no pegaron ni por cerca el resultado que necesitábamos. Entonces lo mismo lo podemos descartar. Acá entonces esto podemos descartarlo porque están dispersos, y acá después lo podemos descartar porque no están cercanos a lo que sería el resultado real. ¿Sí? Entonces, es importante la precisión. ¿Sí? La precisión. ¿Qué va a ser en definitiva la precisión? Va a ser, va a ser una medida de cuán relacionadas están las diferentes aproximaciones. ¿Sí? Mientras mayor relación tengan las diferentes aproximaciones en términos que tienden hacia un valor en conjunto, hacia un valor en común, vamos a decir que son precisos. ¿Sí? Y los métodos el cálculo numérico lo que pregona es que los resultados tienen que ser lo suficientemente precisos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que mientras más preciso sea nuestro resultado, ¿sí? Más aceptable va a ser, ¿sí? el mismo, digamos. ¿Sí? O decir, nosotros sabemos que estamos cometiendo un error, pero como es muy preciso, lo vamos a aceptar. ¿Sí? Esa va a ser una de las cuestiones que vamos a tener en cuenta.
Pero no es suficiente con la precisión, sino que también tenemos que tener en cuenta la exactitud. ¿Sí? La exactitud. Bueno, la exactitud tiene que ver con que si las aproximaciones pegan o no pegan en el resultado real. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, fíjense que acá tenemos resultados inexactos, ¿sí? Y a la vez vamos a poder decir que son inexactos e imprecisos. ¿Sí o no? En el de la derecha. Se ven que los resultados son inexactos y a la vez son imprecisos. A pesar de que tenemos uno que viene del centro, como lo estudiamos en conjunto, podemos decir que en definitiva el método es inexacto porque no nos devuelve el resultado exacto, pero a la vez también es impreciso. ¿Lo ven? Y a la vez en el gráfico de la izquierda, podemos decir que además de que resultan precisos, también resultan exactos. ¿Sí? ¿Sí o no? Es preciso porque todos los resultados tienden a algo. Y a lo que están tendiendo es el resultado real, por eso es exacto. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense que una mala representación de los números que utilicemos puede afectar muchísimo a la exactitud. ¿Sí? El método puede ser bueno, pero si nosotros no tomamos todo el valor completo, empezamos a meterle, empezamos a utilizar mucho redondeo y lo demás, y podemos provocar que el resultado, en lugar de ir hacia el centro, en este caso, se vaya precisamente a otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener nosotros? ¿A qué tenemos que tender? ¿A resultados exactos o a resultados precisos? U otra combinación que ustedes piensen. ¿A qué tenemos que tender nosotros? ¿Qué tenemos que estudiar? ¿La exactitud o la precisión de nuestros resultados? Los dos casos. Los dos. Sí o sí. No podemos quedarnos con solamente la exactitud o la precisión de manera aislada, sino que tenemos que estudiar ambas cosas. ¿Se entiende? Para que nuestro método numérico genere un resultado que sabemos que tiene error, pero que es un error aceptable. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo vamos a definir el error en términos de la precisión y la exactitud? Bueno, fíjense que lo que vamos a hacer nosotros es que esto que está acá matemáticamente hablando significa x sub t, significa x sub true, es decir, el valor verdadero, ¿sí? El valor verdadero va a ser igual a una aproximación, que la vamos a llamar x, ¿sí? Con una línea por arriba, es decir, el x aproximado, más el error que cometemos. Es decir, ET, que significa true, dijimos el error verdadero, sumado al valor aproximado, nos debería dar el valor verdadero. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esto? X sub t más X aproximado más E sub t es una ecuación que representa cuál es el error que estamos cometiendo. O sea, estamos introduciendo el valor del error como E sub t. ¿Se entiende eso? Profe, ¿qué significaba E sub t? Error verdadero, el error que cometemos. Entonces, el valor real, X sub t, va a ser igual a una aproximación más el error que estamos cometiendo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si nosotros despejamos podemos decir que el error que cometemos, el error verdadero que cometemos, es igual al valor verdadero menos la aproximación. ¿Sí? Pero esto no es fantástico, pero ¿qué pasa?
nosotros no sabemos cuál es el error, el valor verdadero, a lo sumo conocemos la aproximación, pero no conocemos cuál es el valor verdadero. Entonces, si no conocemos el valor verdadero, no lo vamos a poder utilizar dentro de esta ecuación para obtener el error verdadero, ¿sí? Entonces, está bueno como forma, ecuación, como abstracción, pero digamos, en definitiva, acá lo que estamos haciendo es expresarlo como un modelo matemático, pero el problema es que una de las variables no la conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, lo que sí podemos establecer es una cota del error, ¿sí? De la siguiente manera, fíjense. El valor aproximado, ¿sí? ¿Sí? Este valor aproximado, en este valor aproximado que tenemos, vamos a introducir el error, ¿sí? Es decir, en la aproximación vamos a introducir el error que estamos cometiendo, porque como no conocemos el error y no conocemos el valor verdadero, y la aproximación sí la podemos conocer, a esta aproximación la vamos a expresar de tal manera que incorpore, en definitiva, cuál es el error que estamos cometiendo. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de un concepto que se llama cifra significativa, ¿sí? Entonces, el valor verdadero va a ser expresado con un conjunto de dígitos que son confiables, que sabemos que son, más un dígito que va a representar toda la incertidumbre, es decir, la incertidumbre va a ser el error. ¿Se entiende eso? Es parecido cuando ustedes hacían un cálculo, digamos, a ver, ¿cuánto mide, por ejemplo, el largo de esta mesa, de una mesa? Y ustedes le dicen, por ejemplo, mide 2 metros con más o menos medio centímetro. ¿Se entiende eso? Cuando alguien alguna vez hicieron eso, o le pidieron hacer eso. Es decir, nosotros sabemos que seguro vale 2 metros, con 2 metros. Y no estoy totalmente seguro si mide 0,5 centímetros más, o 0,3 centímetros más, o 0,2 centímetros más. Por eso hay un dígito que representa eso que no tenemos total confianza. En física se utiliza mucho, ¿no? Fíjense acá, tengo un ejemplo, no sé si se ve bien, pero acá se obtuvo un resultado. No sé si lo pueden ver acá, se ve bien. Obtuve un resultado muy grande, ¿sí? Y este sería el valor exacto, ¿sí? ¿O no? No lo sabemos, digamos, ¿sí? Pero si nosotros asumimos que la mantisa de esta calculadora tiene un cierto límite para representar dígitos, y podríamos decir que acá nos está faltando algunos dígitos, ¿sí o no? O sea, esto podría haber continuado por acá, ¿sí o no? Y que nos están faltando dígitos. ¿Se entiende? ¿Eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, lo que profe. podemos decir es que tomamos todo hasta acá, hasta el 5, y eso hasta el 5 de este decimal ubicado en una posición, pero el último 5 que tenemos, eso podrían ser nuestros dígitos confiables, y este 9 que está acá sería un dígito de incertidumbre que a lo mejor lo hemos redondeado, o lo hemos truncado, o no, digamos, ¿sí? Si lo hemos truncado, es decir, después del 9, nos han quedado muchos valores que no hemos tomado. Y si lo hemos redondeado, lo mismo, estamos incorporando un conjunto de datos, ¿sí? Ese último dígito es un dígito de incertidumbre. ¿Se entiende? Entonces, en ese dígito también está introducido el error que hemos cometido. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Porque es interesante porque de esta manera nosotros en el mismo valor aproximado al introducir el error vamos a poder realizar muchas cosas.
Bueno, entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer acá. Si nosotros a esto que dijimos, a este x sub t representado de esa manera, lo vamos a llamar un valor expresado con cifra significativa, quiere decir que ya hemos introducido el error, ¿sí? Y entonces nosotros ya podríamos simplemente analizar el valor y decir si lo aceptamos o no, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a poder estudiar directamente este valor, que está acá, el x sub i más 1, y compararlo contra un porcentaje de aceptación y de esa manera resolverlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense. Esto es lo que vamos a hacer, fíjense. Como nosotros ya tenemos introducido dentro de nuestro valor aproximado el error, nosotros podemos definir esto que se llama error absoluto. Se me fue. El error absoluto lo vamos a definir como lo siguiente: el valor aproximado menos el valor anterior, ¿sí? Este era nuestro valor inicial, ¿sí? Este era nuestro valor inicial. Y el x sub i más 1 es el valor que hemos obtenido luego del método numérico, ¿sí? Como nosotros asumimos que dentro este valor está expresado con cifra significativa, el error está introducido adentro, ¿sí? Entonces, la resta de estos dos valores, es decir, la nueva aproximación menos el valor anterior, nos devuelve lo que se llama error absoluto. El error absoluto. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, chicos? Profe, y respecto al valor, el valor absoluto que tiene puesto entre el valor final menos el valor inicial, ¿es posible que te dé negativo, digamos? No, porque es valor absoluto. Acá lo que nos está interesando es la magnitud del error, ¿no es cierto? Entonces, como ya dijimos que en los x sub i y el x sub i más 1, nosotros estamos expresándolos con cifras significativas, donde uno de esos dígitos es una incertidumbre, es decir, ya está introducido el error. Cuando en valor absoluto nosotros le restamos a la aproximación generada menos la aproximación anterior, nosotros vamos a obtener el error absoluto. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Profe, ¿podría repetir de vuelta? ¿Cómo? ¿Podría explicar de nuevo? ¿Podría repetir de vuelta? ¿Puede ser la explicación? Este valor dijimos que este era nuestro valor de entrada, ¿no es cierto? El x sub i. ¿Se entiende? El valor de entrada. Este valor lo estamos expresando con un valor, supongamos supongamos que le estamos poniendo 3,487, ¿sí? Si este valor está expresado en términos de cifras significativas, ¿sí? Quiere decir que este dato que está acá, el 3,48, es un valor con total certeza. Pero este otro valor, el 7, es una incertidumbre, ¿sí? Es decir, hemos introducido el error dentro del valor. ¿Se entiende o no se entiende eso? ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Cuando nosotros generemos otro resultado, o sea, la aproximación, por ejemplo, acá voy a poner, no, supongamos que me devuelve 3,723, por ejemplo. De esto, nuevamente, esta parte es certeza, esta parte incertidumbre, ¿sí? O sea que acá también está el error. El error que seguramente se propagó desde acá, de este error que este 7 representa un error, se propagó al error que estamos obteniendo. ¿Se entiende eso? Pero en términos matemáticos, si yo resto en valor absoluto, resto esto menos esto,
A mí lo que me va a devolver es el error que he cometido, ¿sí o no? Porque acá está introducido los errores. Esto certeza, con esta certeza se va, y lo que me queda es el error que he cometido. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Acá con esto, acá hay datos con certeza, le resto a esto de forma completa, y yo voy a obtener el error que estoy cometiendo, ¿sí? En la iteración. Es decir, de esto a esto, pasé con un valor, he cometido el error. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Es la resta de esos dos valores. Porque a estos valores yo ya le introduje el error. Al restarlo, ¿sí? Lo único que me va a quedar es el error, ¿sí? Obviamente que el error que estoy cometiendo tiene un valor que es un error, no sé, a ver, no, bueno, ¿cuánto sería 3,72 menos esto? A ver, ¿quién calcula? Como para que tengamos un valor verdadero. 3,72, 3 menos 3,48, ¿siente cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar, chicos? ¿Alguien que haga el cálculo? 0,236. 0,236. Fíjense que acá lo importante es que una parte del error es un error real y otra parte también es un error con incertidumbre, pero tenemos el error, es la diferencia que estamos cometiendo de un paso al otro. Entonces, como hemos calculado esto, ¿sí? Nosotros podemos decir, ¿aceptamos o no aceptamos este error? ¿Cómo vamos a aceptar si aceptamos? ¿Cómo vamos a analizar si aceptamos o no aceptamos ese error? Bueno, generalmente lo que vamos a hacer es trabajar con otro tipo de error, porque este es el error absoluto, esto o sea, refiere a magnitud, totalmente a magnitud. Normalmente vamos a trabajar con porcentaje de error. Entonces, si yo divido esto, si yo divido el error absoluto sobre el valor, sobre el nuevo valor, lo que voy a tener, esto se llama error relativo, ¿sí? Que quiere decir que está, porque no es lo mismo, a ver, ¿por qué le digo error relativo? Supongamos que yo mido el tamaño, ¿sí? Comparo el tamaño de un clavo, ¿sí? Y digo que tiene lo mido al tamaño del clavo y digo que mide 2 centímetros con una incertidumbre de 0,5 centímetros. 2 centímetros. Y la incertidumbre, o sea, este es el valor real, o sea, el con valor confiable, y le digo 1, ¿sí? De error, ¿sí? O sea, tengo un error, o sea que puede haber esto, ¿sí? Cuando he creado esto, digamos, y me salió 2,1, quiere decir que no cumplió el estándar de que tiene que medir exactamente 2 centímetros, ¿sí? Ese centímetro, ¿sí? ¿Será importante para una empresa que desarrolla clavos, ¿sí? En términos de calidad? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, va a ser muy importante. Ahora, supongamos que yo estoy midiendo el largo de un puente. El largo de un puente, y digamos que he cometido también, no sé, también tiene un valor, supongamos 40 metros, y se pasó 0,1 centímetro. ¿Sí? El error que he cometido en la construcción de este puente, que tenía que ser de 40 metros, ese centímetro, ¿hace la diferencia? No. No. Bueno, el error absoluto me devuelve eso, ese 0,1 que está acá. Pero no me dice si es importante en virtud del fenómeno que estoy estudiando. En cambio,
El error relativo me va a indicar cuál es, digamos, cuál es la relación respecto del error respecto a el segmento que estoy analizando. Por eso muchas veces el error relativo es más importante. Al dividir esto, ¿sí?, me va a dar un número, ¿sí?, que va a estar entre 0 y 1, y como está entre 0 y 1, ¿sí?, me va a indicar, podríamos decir, como un porcentaje de cómo afecta el error. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, fíjense, hubiéramos obtenido, supongamos acá, a ver, el valor inicial era 2, y luego el otro valor me da 2,1, ¿sí? Si yo hago 2,1 menos 2, me da 0,1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Este es el valor x sub i, y este x sub i más 1, y este es x sub i. Si yo hago esta operación, me devuelve 0,1, ¿no es cierto? Que sería el error que estoy cometiendo. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ahora, eso sería 0,1. Y 0,1 dividido 2, ¿cuánto me va a devolver? 2,1, ¿no? 0,1 dividido 2,1, ¿qué me va a devolver? ¿Cuánto me va a devolver? Dividan eso. 0,0476. 0,0. 476. ¿Sí? O sea que estamos, si lo multiplicáramos por 100%, estaríamos hablando de un error del 4%. ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Fíjense que esto sería el error que estoy cometiendo. Ahora supónganse que acá yo había dicho que, supongamos que entonces acá el puente valía 40, y la siguiente aproximación me dio 40, también, 1, ¿sí? ¿No es cierto? Si hacemos la resta de 40,1 menos 40, también me va a dar 0,1, ¿no es cierto? 0,1. Ahora, si lo divido por 40,1, ¿cuánto me va a devolver? $2,49 por 10 a la menos 3. ¿2,49? Sí, así da. O 49,37 por 10 a la menos 3. 41 y pico, ¿sí? O sea que ¿cuánto estaríamos cometiendo ahí de porcentaje de error? Un 0,2% de error. 0,2%. Redondeando, sí. ¿Así? Sí, en porcentaje, sí. Sí, en porcentaje. Bueno, y como pueden ver... No, profe, está mal. Sí, algo Porque está los mal, chicos ¿sí? le dictaron que era la menos 3, o sea que sería 0,002. Se olvidó de poner a la menos 3. Ajá. ¿Dónde está mal? A ver, corrijan, porque seguro que ahí está mal. La división de 0,1 dividido a 40,1. Sería 0.002224, pero le dictaron la notación científica a los chicos. Claro. Debe haber... Claro, y eso multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Por eso da 0,2%. Pero, a ver, el valor sin notación científica, ¿cuál sería? 0,002. No, ahora hay 2. 49, 249. ¿Sí? Ahora, eso fíjense, si lo multiplicamos por 100%, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuánto? Este dijimos que quedaba 4,76%, ¿no es cierto? Si lo multiplicamos por 100%. Y a este valor, si lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos queda, chicos? 0,2. 0,2%. Bueno, entonces, ¿cuál es la incidencia del error? ¿Es mayor la incidencia del error en el clavo
que en el, que en el del puente, ¿sí o no? Sí, profe. Y Sí, en el del es clavo. más significativo el error en el que se comete en el clavo que la que se comete en el puente, porque está relacionando la magnitud, no solamente tiene en cuenta la magnitud, sino la incidencia, digamos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es más importante el error relativo que estamos cometiendo. El error absoluto nos devuelve solamente la magnitud del error, pero el error relativo nos da la incidencia del error dentro de lo que estamos, del segmento de la aproximación que estamos realizando. ¿Se entiende esto? Y si ese número encima lo multiplicamos por 100, lo que estamos obteniendo es un porcentaje del error. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, un criterio es multiplicarlo por 100%, que es lo que acabo de mostrar, 100%, y decir, si el porcentaje del error que estamos cometiendo es menor, que un épsilon que nosotros definamos, ¿sí? El error que cometemos va a ser aceptable. Pero si no es menor que ese error, hacemos todo el proceso de volver a convertir a esa aproximación en entrada y volver a ejecutar el método numérico para obtener un nuevo x sub i más 1 y volver a analizarlo al error. Y este épsilon, ¿sí? Que estamos indicando, normalmente, ¿sí? Va a ser el resultado del análisis del problema. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando acá esto? Como el valor que estamos dispuestos, el error que estamos dispuestos a aceptar, entonces el error que nosotros cometemos, si es menor que ese error que estamos dispuestos a aceptar, lo tomamos. ¿Se entiende? Profe, ¿el épsilon es un valor que es por defecto o se lo define, digamos? No la entendí muy bien esa parte. No, es un valor que tiene que surgir de algún lado. Normalmente, ¿de qué va a surgir? Y de que algún experto te diga cuál es la tolerancia de error, ese valor se llama tolerancia de error, ¿no? El épsilon es. Se llama tolerancia de error. ¿Quién lo va a definir normalmente? Un experto, o se lo va a calcular de manera empírica, ¿sí? Por prueba y error, digamos. De algún lado tiene que surgir el valor de la tolerancia de error, ¿sí? No es un valor cualquiera. Es el valor medido y aceptable de la tolerancia de error. En los ejercicios que ustedes van a ver en la materia, para los ejercicios que ustedes van a ver, normalmente se lo va a tomar como 10 a la menos 3, ¿sí? Porque va a ser una tolerancia de error aceptable para los cálculos que van a realizar para los trabajos prácticos, ¿sí? Es decir, dentro de los trabajos prácticos que ustedes van a realizar, si no les indica el valor, ustedes asumirán 10 a la menos 3. Pero para otros tipos de problemas, ¿sí? Más reales, digamos, de lo que ustedes vayan a utilizar en el campo donde lo vayan a implementar al método numérico, ese valor se los va a indicar algún experto, o ya va a estar calculado en alguna bibliografía, ¿sí? O lo van a tener que medir empíricamente por alguna simulación o algo por el estilo. Es decir, algo van a tener que hacer para obtener el valor de la tolerancia de error. ¿Se entiende? Porque sin la tolerancia de error ustedes no pueden establecer justamente la condición de parada. Es decir, que en algún momento esta comparación que estamos realizando acá, esta comparación, esta condición que estamos haciendo acá, si no establecemos un épsilon, siempre va a salir por este lado. Y entonces el método iterativo va a ser infinito. Va a ser como un bucle infinito. Y nunca nos va a devolver un resultado. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos que se defina la tolerancia de error de tal manera que en algún momento, ¿sí? El error relativo que estamos cometiendo, ¿sí? Sea menor que esa tolerancia, entonces de esa manera aceptamos la aproximación. ¿Se entiende eso, chicos?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que el tema de expresar un valor en términos de la cifra significativa es fantástico porque nos facilita simplemente el proceso de ejecución, cómo vamos a aplicar nuestro algoritmo numérico. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que expresar los valores que nosotros tengamos, lo tenemos que expresar en cifras significativas. ¿Para qué? Para que lo que hagamos sea válido. Por eso, lo otro que van a tener que ver, que ya se nos cumplió la hora, ¿no? Bueno, las cifras significativas, voy a armar un videito por aparte, ¿sí? Y lo voy a subir, porque el tema de las cifras significativas es que cuando ustedes operan, tienen que cumplir diversas reglas. No son tantas las reglas, pero ya no van a operar de una manera tan común, digamos, ¿sí? Tienen que tener algunas cuentas de reglas, ¿sí? Para poder trabajar con cifras significativas, como para que el error que se está cometiendo adentro siga manteniéndose, no aumente y no afecte, ¿sí? A los cálculos que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, yo voy a armar un pequeño video y les voy a subir para que ustedes vean cómo se aplica la cifra significativa, porque seguramente en la práctica, el práctico que van a hacer va a ser seguramente más que tenga que ver con cálculos de valores que manejen cifras significativas. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Así no les quito tiempo porque se nos pasó, digamos. Estaba meta a mirarle al reloj y no sé en qué momento se nos pasó, digamos. Así que disculpen, ¿sí? La mañana se va rápido, profe. ¿Ah? Sí, creo que también empecé en medio lenteja, digamos, como ya no tenía. Profe, este siempre va a ser el horario de la clase, de Sí, el 9:30 horario a de la clase es 11:30. de 9:30 a 11:30. Y la clase de los martes, Los clases de los martes son, denme un segundito para que no consuma. Bueno, las clases de los martes está establecida de 8 a 10, pero creo que ahí los profesores van a hablar algo con ustedes para creo que empezar media hora más tarde o algo por el estilo. ¿Sí? Pero eso ya les van a comunicar ellos. Ustedes por el jueves, el martes sí, conéctense a las 8, o si el profesor ya pone en el aula virtual un mensaje indicando cuál va a ser el horario, ahí va a haber un pequeño cambio, digamos, ¿sí? Capaz que la hagan de 8:30 a 10, así que eso fíjense, digamos, ¿sí? Sí les puedo asegurar del horario de mi clase, que sí va a ser de 9:30 a 11:30, como está establecido,